Damos seguimiento al tema de los albergues, investigación entonces en manos del Ministerio Público a cargo de una Fiscalía de Familias, pero este ha sido todo un trabajo de parte de diputadas de la República, pero también de expertos, de técnicos en todos estos temas tan sensitivos. Con nosotros Alonso Ramos, es sociólogo, es catedrático universitario, participó en la elaboración de estos informes, recorrieron también Ciudad Capital, el interior del país, cada uno de estos lugares. Qué gusto que pueda acompañarnos. Explíquenos un poco todo este proceso de elaboración de este informe tan importante y que tiene pues a la población en este momento conmocionada, pero también muy molesta y clamando por justicia. Buenas tardes. Oh, buenas tardes, gracias por la oportunidad de poderle llegar a la audiencia en XTV. Bueno, de manera breve, efectivamente, esta investigación inicia a partir de una serie de denuncias que se empezaron, primero que circularon en medios de comunicación, pero luego que se empezaron a recibir en la Comisión de la Mujer. A partir de eso, las diputadas que forman parte de la comisión con su presidenta, la diputada Zulay Rodríguez, deciden crear una subcomisión que se cargase de la investigación de estas denuncias. Entonces, a partir de ahí se arma un equipo de trabajo compuesto por abogados, psicólogos, trabajadores y trabajadoras sociales, y yo como sociólogo. Entonces, acá lo que nosotros hicimos fue, bueno, primero fue un poco construir el problema, ¿no? Es decir, acotar el problema, focalizar lo que íbamos a investigar, y en ese sentido se trabajó en función de dos cosas, y esto pues para dejarlo claro, se trabajó en función de determinar si habían fundamentos sólidos para determinar que estas denuncias que se estaban recibiendo realmente podían ser catalogadas como que era posible que hubiese hechos punibles que se estuvieran cometiendo contra niños y niñas y adolescentes que estaban albergados. Y lo segundo que nosotros también investigamos fue sobre la corresponsabilidad de la Secretaría Nacional de Niñez y Familia, CENIAF, dado que el CENIAF es el órgano rector de niñez en el país. Entonces, eso fue lo que hicimos entrevistas a funcionarios, a exfuncionarios, es decir, a actores claves, a voceros claves que estaban de alguna u otra forma involucrados en el tema. Aparte de eso, hicimos una exhaustiva revisión bibliográfica de mucha información tendiente, sobre todo informes sobre el tema de niñez de los últimos años, el tema de CENIAF. También tuvimos acceso, pues, y eso fue muy importante, tuvimos acceso a muchos informes internos que habían sido redactadas por las trabajadoras sociales de CENIAF que habían estado pues, alertando en su momento sobre la posibilidad de que se estaban cometiendo pues, delitos muy graves contra los niños y niñas y adolescentes que se encuentran albergados en estos albergues, que si bien es cierto, no son administrados por CENIAF, pero CENIAF es el que regenta, CENIAF es el que da los permisos, CENIAF es el que fiscaliza, CENIAF es el que fiscaliza de que estos albergues cumplen con los requisitos mínimos necesarios en términos de atención, en términos de protección y en términos de garantizar derechos a niños, niñas y adolescentes que llegan a estos lugares por distintas vías, porque esa es otra cosa. Llegan por distintas vías, pero que pues llegan a estos espacios buscando protección. Ahora, profesor, hemos escuchado a lo largo de todos estos días, por ejemplo, a las diputadas mencionando que muchos en estos albergues eran alimentados con precisamente pues comida para perros, situaciones que quizá uno dice, eso no pasa en Panamá, a estas alturas de la vida, a estas alturas de tantos avances en el mundo, estas cosas parecen impensables que sigan ocurriendo y que sea también aquí en nuestro pequeño país. ¿Qué otras situaciones pudo encontrar usted en estos albergues? Mira, este es un buen punto el que traes a colación, porque precisamente nosotros, bueno, se me quedaba, también hicimos investigación de campo, es decir, también hicimos recorridos, hicimos visitas a 14 albergues, pues, y fuimos a estos albergues a observar una serie de elementos que teníamos ya previamente definidos.
que pasaban por el tema de la infraestructura, las propias características y condiciones del personal que trabajaba en el lugar, la interrelación que había con los niños y niñas y adolescentes que estaban en estos lugares, etcétera. Entonces, sobre esto que tú me dices, también lo otro que creo que es necesario rescatar y es importante no perder de vista es que si bien, digamos que el hecho social que activa esta subcomisión, que es, pues, como digo, la posible comisión de delitos, sobre todo violencias de distintos tipos a niños, niñas, adolescentes, si bien es cierto, eso es lo que activa la investigación, nuestra unidad de análisis fue un poco más amplia. Nuestra unidad de análisis realmente era investigar sobre la situación de la niñez en el país. Y tú muy bien lo estás diciendo. Una de las cosas, uno de los hallazgos que ponemos en el documento es que el caso de Panamá es paradigmático totalmente. Es un país de renta media, media alta, es un país considerado uno de los países con mayor bonanza económica en los últimos 25 años, crecimiento sostenido, etcétera, pero es un país con muchas inequidades, muchas desigualdades y la población de niños, niñas y adolescentes es la población que más se está viendo afectada por esas inequidades, por esas desigualdades. Cuando tú analizas y miras los últimos 10 años, han pasado cosas en el país que han debido alarmarnos, que han debido movilizar a toda la sociedad, que han debido poner a los gobiernos de turno activos frente a estos temas. Por ejemplo, en el 2011 fueron asesinados unos jóvenes que estaban recluidos, no sé si recuerdan, fueron quemados vivos en el 2011, en el 2013 hay un 13-14 hay un caso en la comarca Novebuglé donde aproximadamente entre 20 y 25 niños y niñas mueren de diarrea, ¿no? Porque no tenían centros de salud cercanos donde acudir. Más adelante, y un poquito más reciente, vemos el caso, por ejemplo, de estos niños que fueron asesinados por esta secta allá en Novebuglé. Eso fue el año pasado, hace unos meses, ¿no? Y si tú agarras eso y lo cruzas entonces con los indicadores, y algunos me gustaría decirlo, en Panamá hay más de 500.000 niños y niñas en condición de pobreza y pobreza extrema. El 50%, y siempre digo esto porque esto es importante, el 50% de los estudiantes que entran a primer grado no se gradúan de sexto año. Los indicadores de violencia contra niñez, según el Observatorio de Estadísticas de Crímenes de acá de la Procuraduría General de la Nación, establece que se han triplicado los delitos contra niñas, niñas, adolescentes, y las estadísticas que se han ido manejando la coyuntura de la pandemia plantean de que en la pandemia han aumentado. Durante la pandemia, UNICEF hizo una encuesta para saber cuál era la condición de los niños y niñas en el marco de esta pandemia, con tantos contratos suspendidos, y los resultados fueron bárbaros. O sea, cerca del 75-80% de los encuestados planteó de que habían tenido que disminuir las raciones de comida para sus hijos o desmejorar la calidad. Es decir, cuando tú analizas todo, o sea, juntas el tema de los albergues y lo pegas con todo lo demás, te das cuenta que estamos frente a una situación muy problemática de un Estado que no ha estado cumpliendo con su deber constitucional de garantizar salud, educación y bienestar a la niñez. Profesor, también se menciona en cuanto a la alimentación, que le consultaba sobre eso, el tema de la beca Sí, sí, universal también que recibían, algunas formas de castigo sí, también incluso se ha mencionado, ¿es eso cierto? sí, claro, claro. O sea, encontramos muchas anomalías, eh, muchos abusos, muchos maltratos, o sea, comenzando con el tema de la alimentación, que no era la más adecuada, y incluso nos encontramos con este caso donde pues se planteaba, se nos dijo que se usaba para que no se perdiera la comida de perros, cremas con gorgojos, arroz con gorgojos, situaciones pues que rayaban en algunos casos con la tortura. Y bueno, en lo peor de los peores casos, pues se encontraron también evidencias muy claras de abusos, ¿no? De violencia sexual contra niños discapacitados. Entonces, y lo planteo de esta manera porque pues, hay que ser muy responsable. O sea, la subcomisión, como dije al inicio, tenía un objetivo y era documentar que efectivamente habían indicios sólidos de que se estaban cometiendo violencias digamos, delitos contra estos niños albergados. Y lo decimos de esta manera porque es el Ministerio Público el que debe
en todo caso, adelantar unas investigaciones de corte penal y deslindar las responsabilidades. Pero sí, lo que encontramos fue muy, pero muy grave. Lo que encontramos es inadmisible. Se los pongo de esta manera, lo que nosotros encontramos es inadmisible en cualquier sociedad, en cualquier país, y más en un país con las características del nuestro. Es inadmisible. Esto no, de verdad no puede pasar por alto. Aquí tiene que haber un antes y un después. Tiene que haber un antes y un después. No solamente, insisto, no me quedo en el tema de los albergues. Claro, el hecho que nos moviliza es el tema de los albergues, pero tiene que haber un antes y un después en toda la política social de este país. O sea, no podemos seguir viviendo en un país donde los derechos más elementales se le niegan a la población, acá efectivamente y de manera específica a la población de niñas y adolescentes. O sea, eso no puede suceder. O sea, pienso que, y lo he mencionado varias veces, pienso que esta situación debería exacerbar los sentimientos, la conciencia y el clamor de la ciudadanía, y que la ciudadanía exija justicia, que exijamos resarcimiento. Estos niños que han estado acá en estos albergues y los que han padecido o que han sufrido estos actos atroces, van a estar marcados por el resto de su vida, y tiene que haber resarcimiento. El Estado se tiene que encargar de la situación de ellos y ellas, y tiene que haber una transformación profunda del CENIAF, tiene que haber una transformación profunda del Ministerio de Desarrollo Social, y tiene que haber una transformación profunda de las políticas sociales de este país. No puede ser que sigamos con este modelo de tercerización de actividades y prestación de servicios que son responsabilidad del Estado. Entonces los tercerizamos a fundaciones, a ONG, y acá quiero ser responsable. No estoy diciendo que todas las ONG y que todas las fundaciones hacen un mal trabajo. Las que lo hacen bien, las que lo hacen bien, que estén tranquilas, pero hay una tendencia que nos indica que pues se abren estas fundaciones y estas ONG no sé, para hacer qué, ¿no? Entonces, el Estado les pasa esa responsabilidad y el Estado no tiene la capacidad de fiscalizar. Entonces, hay ahí una situación muy delicada que debe investigarse hasta el último momento, y deslindar responsabilidades. Profesor, finalmente y de manera breve también ustedes, los expertos profesionales que participaron en la elaboración de este informe, si bien también hay una afectación producto de todos estos hallazgos, de estas situaciones pues impensables, parte del equipo pues sin duda también requerirá algún tipo de atención por todo ese escenario tan lamentable que pudieron corroborar a lo largo de toda esta investigación. Sin duda, todas las personas que trabajan, mira, todas las personas que trabajan en esto que se llaman instituciones totales, ¿no? Cárceles, asilos, en este caso centros de protección, porque así es que se llaman los albergues, centros de protección, albergues. Todas las personas que trabajan y que trabajan con población en riesgo, población vulnerable, población excluida y marginalizada, necesitan atención psicológica para poder sobrellevar pues este cúmulo de emociones, este sobresalto de emociones. Y pues hemos pedido y estamos solicitando también, ¿no?, que nosotros seamos atendidos psicológicamente, porque lo que hemos visto ha sido muy fuerte y muy atroz. Muchas gracias por su intervención, por conversar esta noche con la audiencia de Next Noticias. Pase usted buenas noches, le agradezco. Gracias a ustedes.